está con nosotros el secretario general del partido Realizando Metas, el candidato a diputado, don Luis Eduardo Camacho Castro. Buenos días, Fernando. Buenos días, José. Buenos días. Un placer, como siempre. Saludo a la gran audiencia de NEC TV, Canal 21. Obviamente, Luis Eduardo, el tema. Ricardo Martinelli es candidato. Sí, mira, Ricardo Martinelli, por más que algunos grupos adversos y medios que lo impulsan, es el candidato presidencial oficial de Realizando Metas. Esa es una realidad que incluso han reconocido los magistrados del Tribunal Electoral cuando han expresado con claridad que la candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia y de José Raúl Mulino a la vicepresidencia está en firme. Es decir, hoy Ricardo Martinelli es nuestro candidato presidencial y, como bien lo expresó José Raúl Mulino ayer en la conferencia, lo que nos tocó a nosotros frente al escenario de seguir la campaña que le demuestra a los panameños que esta es una alianza no para repartirnos el poder, sino para resolver los graves problemas que están afectando a los panameños. La Alianza para Salvar a Panamá busca eso precisamente, salvar a Panamá, devolverle a los panameños la calidad de vida que se merecen, las oportunidades que se merecen, pero para eso primero hay que poner la casa en orden, hay que hacer que la economía panameña vuelva a crecer en los niveles que creció en el gobierno de Ricardo Martinelli, para que la confianza de los panameños en el país, en sus instituciones, de los inversionistas, para que vengan a Panamá a invertir, tienen que tener confianza en el país, en las instituciones. Entonces, el fortalecimiento institucional, o mejor dicho, la recuperación, porque la verdad nosotros no tenemos ningún tipo de institucionalidad en este momento, el volver a ser un país institucionalmente fuerte y democrático, son las tareas que la Alianza para Salvar a Panamá va a tener a partir del 1 de julio del año 2024. Una pregunta, perdón. Vale. Una pregunta política. Estamos hablando con un dirigente político. ¿Cómo calificas tú, desde el punto de vista político, esta decisión de Ricardo de asilarse en la embajada nicaragüense y el asilo que le concedió Nicaragua por su país? ¿Y cuál será su efecto en la campaña electoral? ¿Cuál es la dinámica política que esta decisión genera, de acuerdo a tu análisis? Mira, la decisión de Ricardo Martinelli de solicitar asilo político, lo cual ha sido concedido ya, va a tener ciertamente... Concedido por Nicaragua, por Nicaragua, oficialmente. Va a tener algunas connotaciones dentro del proceso y también dentro de todo el escenario político panameño. La primera realidad, fíjate, es que aquella discusión entre los que apoyamos a Ricardo Martinelli, sus simpatizantes, y los grupos, a mi criterio, minoritarios que lo adversan, de que si era Ricardo Martinelli un perseguido político, ya fue superada con la solicitud de asilo y con la aceptación del asilo político, pues el asilo político fue solicitado en razón de una persecución política y del peligro a la vida, y como comunicó la Cancillería panameña, la Cancillería de Nicaragua, Panamá, aceptó darle a Ricardo Martinelli el asilo político y con ello la condición de protegido, de perseguido político a Ricardo Martinelli, porque precisamente en eso se basó el dar el asilo político. Entonces, esa discusión estéril, porque digo estéril porque ahí estaban las pruebas, y ayer apenas vimos una más, con lo que pasó con el video este famoso de Vallarino, de todos los abusos que han sido víctimas Ricardo Martinelli, que seguramente sufren otros panameños, pero esa es la primera connotación. El que si era o no un perseguido político, ya esa discusión fue superada. Es un perseguido político y reconocido internacionalmente a través del carácter del otorgamiento del asilo. La segunda realidad es que, obviamente, si tú me dices a mí como candidato de San Miguelito, yo pudiera pensar que esto podría afectarme como candidato, pues no es lo mismo la campaña con Ricardo Martinelli aquí en Panamá, que no estando disponible para caminar. Claro que me afecta, pero
yo tengo que decirte que antes de pensar de cómo me afecta políticamente, yo tengo que pensar en la persona. Los riesgos para la integridad física de Ricardo Martinelli, para su vida, eran reales. Y el que quiera negar eso simplemente quiere tapar el sol con las manos. Son evidentes los hechos que iban a llevar a la evidente decisión que se tomó, no en el órgano judicial, se tomó en la presidencia, de enjuiciar a Ricardo Martinelli, de condenar abusivamente a Ricardo Martinelli y llevarlo a la cárcel, no solamente por las informaciones que tenemos, para que aislarlo dentro del proceso electoral, sino para que ocurriera lo mismo que pasó durante el gobierno de Varela. Porque no es que esto es un invento. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, 4 veces intentaron asesinar a Ricardo Martinelli. La primera desde su llegada a Panamá, cuando incumplieron el compromiso de llevarlo tan pronto a aterrizar el avión a un hospital para el chequeo médico, pero se lo llevaron fue para Renacer. Y posteriormente se pudo comprobar en los exámenes que le había dado un infarto a Ricardo Martinelli en su llegada a Panamá. Está como el momento que le echaron la patoca, para que, en la cárcel que estaba en Renacer, donde estaba, está el elemento de cuando fue sacado a las 2 de la mañana de un centro médico privado donde habían ingresado con autorización del sistema carcelario. Y lo sacaron a las 2 de la mañana con una tropa de policías a la fuerza y con un reactivo dentro de su cuerpo, porque para hacer el examen le habían puesto un reactivo. Y aparte de eso, también está el hecho de que fuimos enterados en ese momento, y así está en las denuncias internacionales que ha puesto Ricardo Martinelli, que unos reos que estaban en Renacer hablaron de la componenda del organismo de seguridad con otro reo para atentar contra la vida de Ricardo Martinelli. Entonces, viendo que el gobierno de Laurentino Cortizo es una extensión del gobierno de Varela, no solamente en la maldad contra Ricardo Martinelli, sino en el desastre que ha alcanzado este país, Ricardo Martinelli tenía legítima derecho de actuar en defensa de su vida frente a las informaciones que nos habían llegado de que la intención de encarcelarlo no era solo inhabilitarlo, sino además atentar contra su vida. Y por eso yo te digo, políticamente nos hace más complicado la campaña. Claro que nos hace más complicada la campaña, pero eso me lleva a la siguiente pregunta. La realidad es que primero la persona, y ahora lo que nos pone, bueno, a comprometernos más con el trabajo. Ahora le va a tocar a José Raúl Mulino llevar adelante esa campaña, no como candidato presidencial, porque el candidato presidencial es Ricardo Martinelli, pero es la persona que está aquí en este sentido. Usted y yo tenemos personalidades diferentes y pensamos diferentes en muchas cosas, y actuamos diferentes, etcétera. Cosa que es muy buena. De eso, para mí eso no... Y además yo nunca he ido a ningún proceso electoral, pero ¿usted cree que ahora José Raúl Mulino, una cosa es ser ministro y una ser candidato presidencial, asumir la conducción? ¿Usted cree que él podrá llenar el vacío que deja el liderazgo de Ricardo Martinelli en materia de comunicación, en materia de la unidad del partido? Por ejemplo, yo vi una encuesta que se publicó en el periódico La Prensa, cuya toma debió ser de la semana pasada, en la que intentan cambiar la dinámica política del país. Y por eso les recomiendo que no se miren en las encuestas, mire la dinámica política primero, hay que entenderla primero. ¿Usted cree que él pueda llenar ese vacío? Porque 60 días es tiempo suficiente para una campaña electoral. Mira, José Raúl Mulino para mí es una persona inteligente, al cual han querido pintar como una persona intransigente, cosa que yo en lo personal estoy seguro que no es así, porque fíjate, una cosa es que José Raúl Mulino sea una persona de carácter y firme, y otra cosa que él sea una persona intransigente. Pero además, mira, José Raúl Mulino, y siempre lo he destacado, fue canciller de la República en un momento sumamente difícil para el país. Tú sabes que el canciller es una persona componedora, una persona que sabe llegar... Era vicecanciller y se murió el canciller siendo el vicecanciller, ya subió. Eso, esa realidad demuestra que además de una persona firme, es una persona con la habilidad, pero vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Mira, nadie puede llenar los zapatos de Ricardo Martinelli en este momento. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Ricardo Martinelli es un liderazgo diferente. Mira, el liderazgo de Ricardo Martinelli, lo dice mucha gente, está al nivel del liderazgo de Porras. Cuando tú hablas de las grandes figuras panameñas,
con o nos gusten o no, te hablan de Porras, te hablan de Arnulfo Arias, te hablan de Omar Torrijos y te hablan de Ricardo Martinelli. Esas son las 4 referencias sobre líderes nacionales. Entonces, José Raúl Mulino no tiene que entrar en una competencia de que si él es más líder o no que Ricardo Martinelli. Lo que tiene que seguir mostrar José Raúl Mulino es que él tiene el mismo compromiso que tiene Ricardo Martinelli de darle a los panameños el país que ellos anhelan y se merecen. La gente no va a votar porque si me cae, mira, Ricardo no es ni una estrella de cine, no es un cantante de rock, no es un deportista famoso. Ricardo Martinelli es la persona que los panameños saben que les va a mejorar su calidad de vida generando empleo, que es el principal problema de este país, que le va a disminuir con el poder adquisitivo los problemas del costo de la vida, la inseguridad. Bueno, José Raúl Mulino ahora tiene que encarnar esa propuesta físicamente aquí, porque el candidato sigue siendo Ricardo Martinelli, pero ahora el abanderado de esa alianza principal en las calles, en los recorridos, es José Raúl Mulino. Y le pregunto esto porque ayer Fernando y yo conversábamos sobre ese gran estratega prusiano, Karl von Clausewitz, que decía que cuando yo me voy a meter en una guerra, tengo primero que diseñar en mi mente la clase de guerra que quiero hacer. Claro. Y la campaña política, usted lo sabe, es Así una es. guerra, y usted es el secretario general de RM. En esa estrategia de nueva situación, hay que entender el electorado. Por ejemplo, un candidato que intente ahora demostrar, o pase todo el tiempo hablando de problemas jurídicos, se distancia de su masa electoral, que requiere de planteamiento de cuál es el futuro que yo tengo. A mí me interesa. Las elecciones son sobre el futuro. ¿Usted cree que haya la capacidad de José Raúl para hacer ese ajuste estratégico, de entender el tipo de guerra a la que él se va a enfrentar en los próximos 65 días? Bueno, yo creo que, te repito, José Raúl para mí es una persona inteligente. Ahora, uno tiene que entender, por ejemplo, que un candidato, así como un doctor no se puede curar a sí mismo y un abogado no se debe defender a sí mismo, un candidato no puede pretender él mismo establecer sus estrategias de campaña. Él puede dar ideas, pero él tiene que permitirle a sus equipos, él y Ricardo Martinelli tienen que permitirle a sus equipos que se buscan con ese sentido, definir no solamente las estrategias y las acciones. Yo estoy de acuerdo contigo en ese elemento porque yo me recuerdo cuando llegué a la presidencia, yo le dije, mira, el problema que tú tienes, Ricardo, el presidente en ese momento, yo le dije, que tú estás siguiendo la agenda de tus adversarios. Tus adversarios te quieren pintar de una manera y tú te pasas respondiendo eso. Tú tienes que hablar en razón de lo que tú estás haciendo. Y le dije, mira, te sugiero algo. Sugiero, porque el asesor asesora, el que sí es el que toma la decisión. A partir de este momento, tú no le respondes a la oposición. No existe para ti. A partir de este momento, visitemos tus obras. Y en tus obras tú haces, esta obra es para esto. Cuando tú llegues allá, a los periodistas, porque los periodistas los mandan a hacerle preguntas y te van a tratar de desviar eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú le vas a decirme, yo en este momento no vine a esto, vine a hablar de esta obra que va a beneficiar al pueblo así. Y eso al final de cuentas sacó a José Raúl Mulino, a Ricardo Martinelli, de un estancamiento que tenía su gobierno. El gobierno de Ricardo acabó con 78% de aprobación y Ricardo Martinelli con 70%. No por lo que yo le dije, yo simplemente le dije dónde está tu fortaleza, dónde está tu debilidad. Entonces, José Raúl Mulino, te repito, no puede cometer, por ejemplo, el mismo error que cometió Rómulo Rux en su momento. Yo me acuerdo de esta conversación que yo le dije a Rómulo, mira, Rómulo, tu problema es que tú estás entrando a querer medir liderazgo tuyo con el de Ricardo Martinelli y tú no eres, tu liderazgo no es igual que el de Ricardo Martinelli porque el tuyo está limitado aún dentro de este momento, dentro del CD, y ya el liderazgo de Ricardo es un liderazgo nacional. En todos los partidos y en toda la actividad hay diferentes niveles de liderazgo. Entonces, José Raúl Mulino, encarando esa posición que le va a tocar llevar nuestras propuestas, porque tú has dicho algo muy claro, a la gente no le importa si nos matamos entre los políticos.
A la gente lo que le interesa es quién de esos políticos Va a solucionar. me va a solucionar mis problemas. Y la ventaja que nosotros tenemos, José Isabel y Correa, Fernando, es que lo que nosotros hemos dicho con Ricardo Martinelli, ya probamos que cuando decimos algo lo hacemos. Esa fue la característica de la administración de Ricardo Martinelli, de la cual José Raúl Mulino fue parte. Una administración que prometía y cumplía. Esa es la diferencia con los otros. Los otros se la basan en promesas, algunos otros se la basan en campañas de odio, porque hay un candidato que va a hacer el odio, para odio Varela. Sí. Pero si nosotros vamos a coger el camino del odio, bueno, ya sabemos lo que pasó el camino del odio con Juan Carlos Varela. Entonces, realizando metas, liderado por Ricardo Martinelli, pero ahora en la práctica, con el camino territorial que va a tener que recorrer José Raúl Mulino con nuestro partido aliado, Alianza, y realizando metas, es llevar el mensaje a los panameños de que sus problemas van a finalizar el día que nuevamente retorne a la presidencia Ricardo Martinelli de la mano de José Raúl Mulino. Él lo ha dicho claramente, y si llegara un momento complicado, otras decisiones abusivas, bueno, le tocará a José Raúl Mulino jugar un rol más allá del que en este momento está jugando. Y que yo quiero decir algo, es el compañero de nómina, no es una figura cualquiera, el vicepresidente, candidato vicepresidencial de Ricardo Martinelli, ahora va a ser el principal vocero de la campaña que tiene que hablar, como tú bien lo indicas, de las propuestas, de las cosas que vamos a hacer para reactivar la economía, para volver a revivir la institucionalidad de este país que está seriamente deteriorada, porque en un país que no hay institucionalidad, José, tú lo sabes, nadie va a venir a meter un real. Así es. Necesitamos rescatar al país y para eso necesitamos hacer juntos, ¿eh? Porque fíjate, nosotros vamos sin duda, en mi criterio, a ganar la elección, pero tenemos que hacer un acuerdo nacional, porque este país, por mucha habilidad que tenga Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, va a requerir de la componenda entre las fuerzas sociales y políticas, pero no componenda de repartidera de puestos en el gobierno, sino acuerdo nacional que diga: esta es la clase de país que queremos hacer, todos estamos de acuerdo y por aquí todos vamos a aportar nuestro grano de arena para que los panameños vuelvan a tener empleo bien pagado, para que tengan nuevamente seguridad, para que tengan plata en el bolsillo para poder enfrentar el costo de la vida. Esas cosas que tuvieron con Ricardo Martinelli, porque fíjate, el único pecado de Ricardo Martinelli, y por eso lo persiguen, es que dejó sin discurso aquí a los extremos, al poder político y económico tradicional, que cada 5 años llegaba al poder prometiéndole a los panameños y después no hacía nada y los engañaba diciendo que las cosas no se podían hacer porque no había plata. No, el gobierno de Ricardo Martinelli demostró que en este país había plata, que siempre ha habido plata para hacer las cosas que el pueblo necesitaba, lo que no hubiera voluntad, y eso es lo que va a tener Ricardo Martinelli, eso es lo que ya tiene Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, y eso es lo que va a encabezar el cambio que salvará a Panamá y le devolverá a los panameños la vida que se merecen. Bueno, voy a información comercial, Luis Eduardo, gracias.